Buenas tardes, ¿cómo están, Muy buenas tardes a estimados? todos y todas. Hola, don Dalibor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Claudio, ¿cómo estamos? Buenas tardes a nuestro invitado. Vamos a presentarlo inmediatamente, pero vamos ¿Qué con tal? calma. Bienvenidos, bienvenidas a nuestros queridos auditores, compañeros, compañeras que nos siguen habitualmente a través de las ondas amigas de la 104.7 FM en Punta Arenas y Porvenir, Radio Nuevo Mundo Patagonia y a través de nuestra señal online www.nuevomundopatagonia.cl, a través de nuestras redes sociales. En Facebook, estamos en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube también nos pueden ver. Nuestro canal es Patagonia Radio Nuevo Mundo. Entregadas las coordenadas, iniciamos entonces nuestro programa correspondiente al día de hoy, 26 de junio de 2020. Lo vamos a repetir, 26 de junio de 2020. Un día que para todos nosotros los allendistas tiene un significado muy particular, ya que estamos recordando el natalicio número 112 del compañero presidente Salvador Allende Gósens. Hoy día tenemos para conversar sobre lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, lo que es la vigencia del legado allendista, eh, lo que es también todo lo que va a ser las preparaciones y cómo se está preparando el cincuentenario de la Unidad Popular, de la conmemoración de los 50 años del gobierno de los trabajadores, que se cumple este 4 de septiembre, a un invitado muy especial que, si ustedes me permiten, me voy a tomar un tiempo para presentarlo, porque la situación así lo merece. Ustedes ya lo están viendo en sus pantallas, muchos ya lo conocen a través de lo que es su participación estable en los días domingos en el programa como panelista, en el programa de domingo a domingo de nuestra casa matriz Radio Nuevo Mundo de la capital. Nos referimos a nuestro querido compañero Patricio Palma. Patricio Palma, él mismo se define como un ingeniero civil, tiene estudio de posgrado en estadística, un título de sociólogo, tiene un doctorado en historia sobre militares en América Latina, que lo hizo en Alemania. Pero de su trayectoria profesional, lo importante es destacar que durante la Unidad Popular trabajaba como director nacional de la Industria y Comercio del Ministerio de Economía, la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, la recordada DIRINCO. Un poco antes había sido asesor del del ministro de Economía, Pedro Buscovich. Patricio Palma, un reconocido militante comunista, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, que ingresó a militar a las Juventudes Comunistas el año 1957. Don Patricio, hecha la presentación, es un gran abrazo y agradecer también su presencia esta tarde junto a los auditores y auditoras de Nuevo Mundo. Bienvenido a este primera línea, análisis político desde la Patagonia. ¿Cómo estás, don Patricio? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. En realidad es una maravilla que gracias a estos sistemas de comunicación electrónicos que nos ha enseñado a usar la pandemia, bueno, podamos estar conectados directamente con lugares tan lejanos, tan distantes de donde uno está hablando. Y me alegra mucho estar conversando con ustedes. Bueno, Magallanes es una región importante, muy importante para todos nosotros. Yo hace algún tiempo que no he estado, por lo menos en Punta Arenas, estuve varias veces. ¿Hace cuánto tiempo que no Y, estaba por preguntar a la compañera? ¿Cuándo fue la y yo última vez, si se creo que acuerda? hace unos 8 años, 9 años, No es por lo tanto menos. tampoco, no es tanto tampoco. Sí, pero el tiempo pasa. Así es que bueno, encantado de estar con ustedes. La verdad es que los antecedentes biográficos que das son demasiado rimbombantes. Seguramente esto lo han sacado de algún escrito, alguna cosa, pero esta conversación es una conversación directa, una conversación que queremos hacer cara a cara,
para sobre todo tener en cuenta cosas tan importantes como lo que estamos celebrando hoy día, que es el natalicio de nuestro gran presidente, el compañero presidente Salvador Allende. Así es que encantado de conversar sobre eso con ustedes. Dalibor. Sí, yo saludar a Patricio, compañero Patricio Palma, agradecerle el tiempo que tiene para nosotros, para Radio Nuevo Mundo de Punta Arenas, contarle que, bueno, aquí estamos en un día bastante fresco, no ha deshielado en todo el día, en realidad todo el día hemos estado en torno, yo creo que a los 0 grados, porque de hecho hoy día en la mañana en algunos hogares no había agua, estaban congeladas las cañerías, pero eso se resuelve rápido. Y bueno, es un día fresco, muy despejado, con tal vez un poco mejor condición en términos de lo que ha sido la pandemia. Por lo menos hay otro ánimo en la comunidad, menos gente infectada, aparentemente Punta Arenas iría lentamente saliendo de esta situación. Pero uno nunca sabe, hace unos días atrás estábamos en la misma y en 2 o 3 días tuvimos casi 100 infectados en un sector industrial como es la pesca y las plantas pesqueras, digamos. Por ahí hubo un brote también en la construcción, en Natal, en fin. Estamos aquí en Punta Arenas atentos al tema, pero no con el dramatismo tal vez de otras regiones. Lo que sí para nosotros ha sido bien complicado es el tema social, digamos. El tema social y económico, la cesantía está muy latente en la ciudad. Se ven muchas organizaciones sociales trabajando en materia de ollas comunes, así que eso en realidad no es distinto. Pero en ese contexto, contarle un poco en qué está hoy día Punta Arenas y bueno, conversar con usted, como usted bien decía, cara a cara, y de los temas principales nos gustaría saber cuál es su reflexión hoy día, después de 50 años del triunfo, ¿cierto?, del gobierno de la Unidad Popular, de este gobierno para el pueblo. Yo pensaba hoy día, hace un rato, que en mi caso particular, no es que yo quiera hablar de mí, pero tengo la suerte de ser padre de pingüinos del 2006, que después también en el 2011 se movilizaron y que hoy día ya son adultos que trabajan, digamos. Entonces mi generación, que particularmente este año cumple 55 años, entonces tiene algún grado de relación, digamos, la generación nuestra distinta a la suya, y por lo tanto es imposible para mí saber, porque yo tenía 6, 7, 8 años en esos 3 años de gobierno popular. Por lo tanto, la pregunta es tan simple como eso, digamos, ¿cuál es la reflexión de alguien que vivió y que fue parte del gobierno de la Unidad Popular, Patricio? A ver, yo creo que, bueno, lo he dicho varias veces, soy una persona que tuvo la inmensa fortuna, la suerte, de vivir en un momento en que en nuestro país se desarrolló un proceso revolucionario. Y un proceso revolucionario es un acontecimiento social de una significación enorme, que para mí, por lo menos antes de empezar a vivirlo, no era imaginable. Era un concepto teórico, era la experiencia que uno había leído de otros procesos en otras partes, pero de ahí a tener la posibilidad de vivirlo intensamente, de tener la suerte de haber sido escogido en algunos casos para participar en algunas actividades relevantes de ese proceso. Bueno, me marcó, por cierto, para toda la vida, creo yo. Me marcó positivamente en el sentido de reafirmar todas mis convicciones. Y creo que gran parte de los que hicimos la experiencia de vivir esos 3 años maravillosos, tenemos esa convicción muy profunda de que lo vivido es algo que nos marcó a fuego diciendo, bueno, este es el rumbo, este es el camino hacia el cual queremos marchar definitivamente en nuestro país. Por cierto, llevamos en el alma la herida de la frustración, de la derrota que sufrimos, que también nos marcó, por cierto, pero cuando yo pienso en esos años, la verdad es que los pienso con optimismo, con enorme alegría, con creatividad, sobre todo porque mirándolo desde la perspectiva de un partido como el nuestro, de militantes de nuestro Partido Comunista, creo que vimos realizadas
en esos meses, en esos años, gran parte de lo que eran nuestras aspiraciones. Y tuve la inmensa fortuna de conocer muy bien el país, encontrarme con miles de personas a lo largo de todo Chile y sentir que realmente estaba ocurriendo algo con la vida de todos y cada uno de los que participaban. Esto no es teórico, esto es un encuentro con gente, fue la posibilidad de conocer cómo se iban realizando los deseos, las aspiraciones, cómo se superaba cada uno, cómo se iban resolviendo los problemas colectivamente y no individualmente. Y todas esas experiencias acumulándose te hacían sentir que realmente lo que estabas viviendo era un periodo nuevo en la vida. Creo que eso es el sentido de conmemorar hoy día, este año, los 50 años de lo que fue el inicio del gobierno de la Unidad Popular, que está tan presente de todas maneras en la vida de las chilenas y los chilenos, en la vida de aquellos que seguimos pensando que es necesario hacer cambios importantes en nuestro país, que es necesario pensar la sociedad de otra manera, a partir de un humanismo distinto. Por cierto que esos años aparecen como años en que se hicieron muchas cosas ejemplares que tienen validez todavía hoy día. Eso lo podemos ver un rato más en términos de programas, de formulaciones. Pero yo te cuento una anécdota que a veces dice mucho más que los programas. El año 2011, como tú recordabas, fue un año de grandes movilizaciones estudiantiles. Tuve la suerte de participar en una muy grande que, bueno, reclamaba el regreso de la educación a una educación pública de calidad para todos. Y bueno, desfilaron cientos de miles de muchachos y muchos de ellos iban con carteles que hacían alusión a Salvador Allende. Me encontré mientras caminaba en esa marcha con un periodista que yo había conocido en Europa, en Alemania, que estaba de visita en Chile. Me preguntó si podía hacerme una entrevista, yo le dije por supuesto sí. Y lo primero que me pregunta es, ¿cómo explicas, cómo puedes explicar que esta enorme cantidad de muchachos, una cantidad muy grande que no se ve en Europa habitualmente, cómo es posible que esta enorme cantidad de muchachos que cuando nacieron ya había pasado toda la experiencia de la Unidad Popular en Chile, que ya había incluso terminado la lucha contra la dictadura en nuestro país? ¿Cómo es posible que todos estos muchachos desfilen con un cartel que dice estamos con Allende, recordando a Salvador Allende? Claro, era inexplicable para un europeo encontrarse con esa situación. Bueno, yo lo pensé un poco y le digo, mira, en realidad no tienes por qué extrañarte, porque lo que ocurrió en Chile durante el periodo de Allende es algo solamente comparable quizás con lo que fue el proceso de independencia en nuestro país. Se ha dicho muchas veces que la Unidad Popular representó la segunda independencia, pero con una diferencia respecto de la primera. Fue un proceso tremendamente popular que comprometió a todos los que vivían en este territorio. Comprometió a los pueblos originarios que vivían en este territorio y al Estado y a la nación chilena completa. Entonces, esto nos marcó y dejó una huella tan profunda que es la que nos hace conversar hoy día, 50 años después. Estamos conversando con Patricio Palma, miembro de la Comisión Política, y también con una participación destacada en el gobierno de la Unidad Popular, ya lo decíamos, como director de la DIRINCO, también como asesor de Pedro Buscovich desde el Ministerio de Economía, y sobre precisamente el natalicio de Salvador Allende, un día como hoy, 26 de junio, pero también sobre los 50 años de la Unidad Popular. Patricio, desde tu responsabilidad dentro del gobierno popular, me imagino tú habrás tenido la oportunidad de conocer al compañero presidente. ¿Cuál es la visión que tú tienes, los recuerdos que tú tienes, la impresión que tú tienes de la figura de Salvador Allende? Efectivamente, tuve la suerte de encontrarme con él en varias oportunidades, de haberlo conocido en actos oficiales, pero también en conversaciones más personales. En ese sentido,
Fue para mí una sorpresa muy hermosa. Era una persona joven, muy joven en ese tiempo, y encontrarme con un compañero presidente que tenía la capacidad de relacionarse con todo el mundo, de ser cercano, de ser entretenido y de ser capaz de compartir contigo problemas profundos y escucharte. Y cuando tú dabas una opinión, él realmente la tomaba en serio. Y a veces te contrapreguntaba para estar seguro de lo que tú estabas diciendo. No era cosa de llegar y hablar con Salvador Allende, realmente una persona absolutamente excepcional en todo sentido, dotada de un sentido del humor enorme, al mismo tiempo que era capaz de pensar en las cosas más serias y más importantes, una persona brillante, inteligente y sobre todo una persona comprometida hasta lo último de su ser por lo que estaba haciendo. No por casualidad había sido un líder que se había proyectado en nuestra sociedad durante ya varias décadas. Cuando él decía, medio en broma, medio en serio, que era la cuarta vez que era candidato, me refiero a su candidatura al año 70, bueno, estaban manifestando precisamente que algo había en él que había llevado a que los sectores populares, que los partidos populares chilenos lo proclamasen como candidato una y otra vez. Y realmente entonces la oportunidad de conocerlo, la oportunidad de compartir con él algunos momentos, para mí fue una experiencia inigualable, que por supuesto la tengo muy fresca en cada una de las veces que pudimos conversar. Daniel. Ahí sí, el mío. Don Patricio, usted comentaba que, o Claudio parece, que usted era muy joven, digamos, cuando lo de la Unidad Popular. Yo estimo que usted debe tener unos 30 años, digamos, tal vez un poco menos. Por lo tanto, usted era un joven haciendo política, digamos. Y hoy día ver jóvenes haciendo política, la verdad es que no siempre uno piensa, por decirlo de alguna manera, estar a la altura. Me refiero a jóvenes que ostentan cargos de representación popular. Entonces, ¿qué pasó en la política chilena? Porque usted no era el único joven que hacía política y uno tiene conciencia del nivel que tenía la política en aquellos años. Jóvenes de las juventudes comunistas como la compañera Gladys, digamos, muy jóvenes, pero con una tremenda altura de mira, con un poder de análisis, el compañero Bolodia, en fin, tantos, que uno cuando los lee hoy día piensa, estas sí que eran las ligas mayores, digamos, es como ser un jugador amateur hoy día y ver la NBA por la televisión, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿O por qué hoy día no hay el nivel político de análisis y de fundamentación que se tenía en aquella época? A ver, yo creo que es relativamente simple explicarse lo que ha ocurrido. Es simple explicarlo, pero por supuesto estamos hablando de algo tremendamente importante, algo muy vital. Ciertamente muchos chilenas, muchos chilenos, muchos jóvenes chilenas y chilenos de hoy no son como las de ayer. Eso es absolutamente evidente, es esperable también. Recordemos que el periodo que se inicia el gobierno popular es un poco la culminación de un proceso de luchas y de aprendizaje muy intenso de la sociedad chilena. Pensemos que nuestro país era un país realmente muy pobre en los años 60. Pensemos que las luchas sociales venían desarrollándose con mucha intensidad desde comienzos del siglo, y todos conocemos un poco la experiencia de lo que fue el inicio de la clase obrera chilena en el norte, en el Salitre, pero también en el extremo sur, como ustedes conocen muy bien, todas las luchas que hubo precisamente en la zona austral del país. Entonces eso culmina en el momento en que se triunfa con el gobierno de Salvador Allende, y había una enorme disposición de las mayorías
a comprometerse por los indispensables cambios sociales que se habían venido de alguna manera desarrollando en el país, con avances, con retrocesos, pero siempre en un proceso que iba más adelante, que lograba resultados. Y entonces había una verdadera aspiración nacional por cambios que eran reclamados por la sociedad completa. Y el proceso de educación política había sido exitoso en ese sentido, porque yo creo que todos los jóvenes de nuestro país, y los que no eran jóvenes, los adultos y los mayores, sabían perfectamente de lo que estábamos hablando cuando conversábamos sobre las grandes medidas que estaban planteadas en el programa de Salvador Allende y la Unidad Popular. El programa, como ustedes saben, tenía dos partes. Una que era la parte estructural, la parte que daba cuenta de las grandes medidas que había que tomar, de las grandes contradicciones sociales que había que resolver, y un programa de 40 medidas básicas e inmediatas que apuntaba a resolver los problemas que tenía todo el mundo en su casa. Cuando hablamos de la medida más conocida del gobierno popular, de la más hermosa de todas ellas, que fue la del medio litro de leche para cada niño o niña chilena, bueno, es difícil imaginárselo con los ojos de hoy, el significado que tenía una medida tan simple como esa. Bueno, era simple efectivamente, pero era dramáticamente importante porque quienes vivimos ese periodo tenemos que recordar que en Chile campeaba, por desgracia, la desnutrición. Y entonces esas escenas que hoy día tal vez un muchacho o una muchacha ve en televisión respecto de algún país africano, bueno, la veíamos en campamentos y en poblaciones populares chilenas. Veíamos niñas y niños chilenos pequeños desnutridos. Y cuando uno conversaba con algunos especialistas en salud pública, bueno, este era un gran problema, un grandísimo problema. Entonces la medida del medio litro de leche era una medida que provocó una satisfacción de una necesidad social tan importante que no se ha olvidado nunca, y todo el mundo habla de que efectivamente la Unidad Popular le dio el medio litro de leche a cada niño. Ahora, se lo dio porque era una necesidad, porque uno la veía en la calle todos los días, y porque las mamás y los papás de ese tiempo, al recibir ese medio litro de leche, tenían perfecta conciencia de lo que significaba para el futuro de su hijo o su hija. Entonces, cuando hablamos del programa, ese es un ejemplo, bueno, gran cantidad de chilenas y chilenos tenían claro que se estaba haciendo aquello que de alguna manera representaba lo que era su aspiración máxima. Fíjate, cuando hablamos de la nacionalización del cobre, bueno, yo recuerdo cuando era muy pequeño, en los años 40, y entonces Estados Unidos no le dejaba a Chile vender cobre más que a su propio país y al precio que ellos fijaran. Y entonces el pueblo de Chile, y en particular nuestro partido, en los años 40 tenía la consigna que Chile debiera poder vender su cobre a todos los países del mundo y aprovechar en beneficio de las chilenas y los chilenos el fruto de ese mineral. Bueno, imagínate esa consigna repetida durante varias décadas, pero repetida en concreto, sabiendo lo que uno veía o escuchaba, que los norteamericanos no te permitían vender a otro país que no fuera el que ellos autorizaran. Bueno, esa realidad en términos de que en el primer año de gobierno, el gobierno popular nacionaliza el cobre chileno y empezamos a disfrutar de la posibilidad de usar nuestro cobre. Y ahí está la famosa canción tan hermosa, Nuestro Cobre, porque eso era lo que significaba el cobre para cada chilena y cada chileno, en un país como era Chile en ese tiempo. Claro, después, uno sabe, llegaron muchas inversiones extranjeras, Chile se transformó en el principal productor de cobre del mundo, pero las minas no son como eran en ese tiempo para las chilenas y los chilenos. Hoy día son una inversión de un capital extranjero. Y Codelco, que sigue siendo, por suerte, una empresa nacional, bueno, produce algo menos de 1/3 de la producción de cobre, de más de 5 millones de toneladas que se hacen hoy día al año. Pero ¿qué sabemos del resto? No sabemos nada. Sabemos que son acciones que se transan en algún mercado internacional. ¿Qué tenemos que ver los chilenos y las chilenas con ese cobre que se saca
con tanto trabajo, con tanto sudor en distintos lugares del país? ¿Qué sabemos de dónde se vende? ¿Qué sabemos que se hace con él? Bueno, por lo menos en el tiempo de la Unidad Popular, cuando se desarrolla la industria manufacturera chilena, teníamos conciencia de que se producía alambre de cobre, teníamos conciencia de que se producían radiadores, que se producían productos de cobre chilenos simples, pero se producía en Chile parte de la manufactura del cobre. Bueno, hoy día se da el absurdo de que somos el principal productor de cobre del mundo, pero no producimos nada. Las empresas chilenas, cuando hacen un tendido eléctrico, importan cobre o importan aluminio. ¿Se dan cuenta? Sí, yo creo que hay que pensar el mundo distinto. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué hace que hoy día miremos a los muchachos y los veamos diferentes? Bueno, la respuesta amarga para todos nosotros es que, claro, pasaron 50 años durante los cuales fue predicado en Chile un verdadero evangelio del individualismo, un verdadero evangelio de una sociedad de mercado en que cada uno resuelve sus problemas a su pinta, como él quiere, como puede. Muchas veces no puede, por cierto. Y el mundo de solidaridad que llegó a reinar en Chile en los años 60, por supuesto, fue duramente golpeado. Ahora, uno mantiene, por cierto, el optimismo que le permite seguir participando en la actividad social, en la actividad política, pero tiene que tener en cuenta que efectivamente el daño grande que hizo la dictadura en la estructura social chilena, yo creo que más allá de los horrores de la dictadura, es el haber impulsado un sistema y un conjunto de valores ideológicos muy diferentes, que son valores que le quitaron al pueblo chileno parte de lo que era su concepto solidario de vida. Uno piensa de repente en canciones muy conocidas de lo que queremos los chilenos a los extranjeros, de El amigo cuando es forastero. Todos conocemos esas canciones muy antiguas. Bueno, eso era en parte muy cierto en ese tiempo. Pero hoy día preguntémonos cuál es la conducta que tenemos con los migrantes. ¿Qué pasa con los haitianos? ¿Qué pasa con los latinoamericanos cuando llegan a instalarse en nuestro país? Hay un sentimiento incluso de carácter racista que es perfectamente comparable a lo que ocurre con el trato que le damos a los pueblos originarios, a los cuales se golpeó miserablemente durante los años de la dictadura y no fueron capaces tampoco los gobiernos siguientes de solucionar los mínimos problemas de los pueblos originarios. En parte por esto, porque se dejó de considerar a Chile como un ente solidario y se lo ve como un aglomerado en el cual, bueno, hay muchas formas personales de resolver las cosas. Creo que esa es la gran diferencia, creo que esa es la gran tarea que tenemos los que pensamos en construir un mundo mejor, el mundo de las grandes alamedas de Allende, de que necesitamos construir materialmente, pero esa construcción material se hace sobre un modo de ser diferente, sobre una relación contigo distinta, una relación que es solidaria, donde yo confundo mis valores con los del vecino. No es que seamos idénticos, no es que seamos uniformes, no es que seamos aburridos. Todos tenemos nuestras características, pero tenemos que integrarlas de alguna manera a una construcción mayor. Y ese es el sentido del importantísimo discurso de Allende en su último día de existencia. Cuando uno escucha el discurso de Salvador Allende, dice, ¿cómo es posible que una persona que va a morir, que sabe que va a morir, que está luchando con armas en la mano, sea capaz de decir un discurso tan maravilloso como ese? Mira, yo hice una vez una prueba en un hotel en Panamá. Había llegado al exilio un par de años después y tenía una pieza en un hotel, que era un hotel muy folclórico, por así decirlo, donde llegaba toda clase de gente. Y una vez se me ocurrió poner la grabación del discurso de Allende en el hall del hotel. Y empezó a juntarse gente. Bueno, había mucha gente popular, había muchos blancos, muchos negros, muchos niños, toda clase de gente. Y la gente comenzó a escuchar, primero conversaban entre ellos, luego se quedaron todos muy callados. Se emocionaron muchísimo.
hasta que, bueno, uno dijo, bueno, ese es un hombre que tenía cojones, como lo dice un negro panameño. Y eso querría decir, qué gran hombre el que estoy escuchando. Bueno, eso era Allende. Ese fue su sentido en el último día de existencia. Y ese discurso maravilloso que habla de las grandes alamedas es el discurso que hoy día está presente, por suerte, cada vez más en nuestra sociedad. Cada vez más personas lo toman y cada vez más personas quieren caminar a encontrar esas grandes alamedas que están en todas las ciudades de Chile. Por cierto, también en Magallanes y en Punta Arenas. Ah, en silencio, Claudio. No te estoy escuchando, Claudio. Ahí sí, se me olvidó. Sí. Ya, te decimos que estamos conversando aquí en la Nuevo Mundo Patagonia con Patricio Palma sobre el natalicio de Salvador Allende y el cincuentenario de la Unidad Popular. Patricio, en la primera pregunta que hace Dalibor, menciona algunos estallidos que se han vivido en nuestro país previos al 18 de octubre. Estamos hablando del levantamiento de los pingüinos del 2006, del levantamiento de los estudiantes universitarios y pingüinos en el 2011, y, eh, y nosotros estamos todavía viviendo y palpando lo que fue nuestro país, un país que cambió absolutamente, todo el mundo lo dice, después del 18 de octubre, que deja instalado un proceso constituyente, hoy día un tanto suspendido por el tema de la pandemia, pero también sabemos que esta pandemia no es solo, no revela solo una crisis sanitaria, sino que también ha develado una profunda crisis económica, una más profunda crisis social y por tanto una gran crisis política. Son 4 crisis en una en el fondo. Y considerando esos elementos, la pregunta que yo te quiero hacer, y pensando un poco en lo que tú decías, tu experiencia en Panamá, uno recorre el mundo y se encuentra con avenidas Salvador Allende, se encuentra con muchas estatuas en homenaje a Salvador Allende, con colegios Salvador Allende, con hospitales Salvador Allende. La gente, tú hablabas algo del programa de la Unidad Popular, sale a las calles en Chile reclamando cambios estructurales, un nuevo sistema de educación, un nuevo sistema de salud, un nuevo código laboral. Fundamentalmente, una de las principales demandas es un sistema de seguridad social sin AFP. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿cuál es hoy día la vigencia y el legado, no solo para los chilenos, sino para Latinoamérica, para el mundo, del el pensamiento de Salvador Allende? Bueno, esa es una gran pregunta, sin duda, Claudio. Difícil contestarla realmente, pero uno ha sabido efectivamente de que en muchas ciudades del mundo, en grandes ciudades, existe el recuerdo de Salvador Allende, por alguna razón. Uno se pasea por grandes ciudades del mundo o pequeñas ciudades y de repente se encuentra con una esquina en una plaza que se llama Salvador Allende. Y se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esa plaza en ese lugar tenga ese nombre? Y yo creo que lo que ocurrió fue que efectivamente lo que se hizo en nuestro país representó una esperanza para la humanidad en un sentido muy amplio. Representó una esperanza para países de muchos niveles, de muchas categorías, que veían en lo que ocurría en nuestro país de una manera muy esperanzadora, con grandes expectativas. Bueno, el programa de Salvador Allende daba cuenta de los grandes problemas que tiene que resolver la humanidad. Problemas que, claro, en un mundo completamente como es el de hoy respecto del de 50 años atrás, tienen otra forma. Pero eso no significa que hayan sido resueltos de la manera que
la gente espera. Entonces, cuando uno habla de las tres cuestiones básicas que estaban planteadas a nivel de la vida personal, que eran el derecho a la vida y a la salud, a través de un buen sistema de salud pública, el derecho a una educación completa y posible para todos los que nacieran o vivieran en este país, y el derecho a tener una existencia garantizada para la parte dura de la vida, que es la que comienza en la tercera o la cuarta edad. Entonces uno dice, bueno, esos problemas son los mismos que están vigentes en todas partes del mundo. En algunas partes lo han resuelto mejor, en otras partes de otra manera, no tan bien, y en algunas partes no están resueltos en absoluto. Y en Chile, un país muy pequeño y al fin del mundo, en ese tiempo se intentó dar una respuesta a estas tres grandes cuestiones. Y no solo se intentó dar una respuesta, sino que se avanzó mucho en la respuesta. Y se recogió de alguna manera lo que había sido esta experiencia de construcción social que en nuestro país había tenido lugar en las décadas anteriores. Afortunadamente, Chile tiene un excelente sistema de salud pública, pese a todos los intentos de destruir lo que ha habido en las últimas décadas. Y demos las gracias aquí nuevamente a Salvador Allende, que cuando fue ministro del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, bueno, desarrolló la ley 4054 del seguro obrero. A veces se olvida uno de que las leyes tienen su origen, surgieron en momentos especiales de lucha, y las leyes progresistas tienen su origen en triunfos de la clase obrera o del pueblo. El año 38 del siglo pasado, Salvador Allende fue ministro, un joven ministro de Pedro Aguirre Cerda, y como ministro de Salud se preocupó de que la salud pública chilena mejorara fuertemente y que la seguridad social diera sus primeros pasos en serio en nuestro país. Bueno, no es casual que su tesis de médico la haya escrito sobre la realidad médico-social chilena. Es decir, fue un médico que siempre pensó en el carácter social de su profesión. Y ahí tienes tú una dimensión que se expresó muy nítidamente durante la Unidad Popular en el mejoramiento y el fortalecimiento de la salud pública. Hoy día, que combatimos esta pandemia que nos tiene tan afligidos, bueno, nos damos cuenta que por suerte, en relación a otros países, a pesar de todo lo que ha ocurrido, tenemos un sistema de salud pública en que los profesionales están comprometidos con la causa de la salud y la vida, y en que pese a cualquier dificultad, bueno, existe una infraestructura que se ha ido manteniendo de salud pública, que han tratado de privatizarla sin duda, de que hay una salud para pobres y una para ricos sin ninguna duda, que hay que superar eso, por cierto, pero lo hacemos sobre la base de una experiencia que tenemos de hace muchos años de un excelente sistema de salud pública chileno. Y en cuanto a la educación podemos decir exactamente lo mismo. O sea, podemos jactarnos de tener un excelente sistema educacional público que se ha intentado deteriorar de mil maneras, que se ha intentado privatizar, que se ha intentado rescatar para la vida privada de muchas formas, pero que ha mantenido todavía su impronta. Y bueno, una de las cosas fundamentales del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende fue el que se aumentó la matrícula, dramáticamente aumentó la matrícula de los niños en la escuela primaria. Terminamos con un récord de escuela primaria. Entonces, cuando alguien pregunta, bueno, ¿por qué Allende es tan importante? Entonces yo le digo, mira tu educación actual. Mira cómo se va desmembrando el sistema educacional público que teníamos. Mira en qué estado viven los profesores que trabajan como condenados y reciben un mal pago y un mal respeto social. Bueno, esas cosas son las que hay que cambiar, las que siguen teniendo vigencia. Al final, todos vivimos porque tenemos que estar sanos desde que nacemos hasta que morimos, y tenemos que estar educados para poder disfrutar la vida en lo material y en lo espiritual. Y cuando vamos a irnos, bueno, necesitamos irnos en buenas condiciones, y eso es lo más básico de lo básico. Y Allende se lo tenía muy claro, y su programa lo reflejó perfectamente. Entonces, claro, a mí no me extraña
encontrarme en algún país de repente con alguien que me dice, Chile, Allende, hacer la asociación, porque Chile fue importante, fue significativo realmente en ese tiempo más que en ningún otro. Eso es lo que uno... Y sobre la seguridad social, uno recuerda el Servicio de Seguro Social, las cajas, tanto de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, la Caja de Empleados Particulares, etcétera. Y hoy día la gran demanda del pueblo manifestada el 18 de octubre en adelante es que termine este sistema que instaló José Piñera de las AFP, que es un decreto que está ahí inamovible. El 3500. Así es. Bueno, yo creo que el sistema de la AFP es como una de las máximas expresiones de lo que es el neoliberalismo en nuestro país. Y en muchos países del mundo se lo ha tratado de imponer. Claro, funciona perfectamente, dicen, y José Piñera tenía la costumbre de comparar el sistema de la AFP con un Mercedes-Benz, decía. O sea, lo mejor. Yo creo que efectivamente es lo mejor para un segmento muy pequeño de la sociedad, para muy pocos privilegiados que tienen la suerte de trabajar durante toda su vida sin inconvenientes, de no ser despedido y estar varios años cesantes, de no haber tenido que gastarse sus imposiciones en comer, como ocurre en Chile, y por lo tanto pedirle al patrón muchas veces, no me pague imposiciones, necesito más ahora. Entonces, claro, ese sistema puede funcionar para personas que pertenecen al estrato más favorecido de nuestra sociedad. Pero para la inmensa mayoría, lo que termina siendo es un sistema que entrega una pensión miserable para vivir los últimos años. Y eso es más que conocido, es más que claro. ¿Y qué beneficio tiene para el imponente durante 30 años, durante 40 años? La verdad es que ninguno. Porque durante el periodo en que hace imposiciones solamente paga, no recibe nada a cambio, o muy poco. Entonces, el sistema de las AFP, por cierto, que es un sistema que debe terminar, debe dar paso a un sistema solidario en el cual exista, por cierto, el esfuerzo personal que hay que hacer para, bueno, pensar en la vida como la vida es para cada uno, pero en donde también hay que ser solidario intrageneracionalmente e intergeneracionalmente. ¿Cómo funcionaba la seguridad social durante el periodo de la Unidad Popular? ¿Perdón? ¿Cómo funcionaba la seguridad social durante el periodo de la Unidad Popular, durante el gobierno de Allende? Bueno, durante el gobierno de Allende se tenía un sistema que era diferente según el estatus de cada trabajador. Existían las cajas, como tú recordabas. Las cajas daban ciertos beneficios a sus asociados. Existía un seguro estatal, por supuesto, también. O sea, había una cierta garantía. Ahora, recordemos que Chile era un país muy pobre. En ese sentido, las pensiones en Chile eran bajas. No eran pensiones para que la gente pudiera decir, ya llegamos a un periodo de la vida en que todo está arreglado. No, la vida era dura, era difícil y eso hay que decirlo. Hoy día tenemos esa experiencia nos lleva a proponer para nuestro país un sistema de seguridad social, no un sistema de jubilaciones solamente, de seguridad social, que es algo más completo. Bueno, que contenga los elementos de participación personal en la consecución de recursos, pero que, como digo, sea esencialmente solidario y en el cual participen por lo menos otras dos entidades, los que dan el empleo. Si es empleo estatal, bueno, tiene que participar el Estado. Si es empleo privado, tiene que participar el patrón privado. Y la solidaridad es un componente demasiado importante como para dejarla de lado. Realmente, cuando uno conversa con gente en cualquier parte y le pregunta por su vecino, claro, uno ve cómo todos pensamos en el vecino y nos damos cuenta en ese momento que estamos pensando en alguien que a veces está mal. Y es de la misma generación. Lo que pasa es que yo conseguí una pega y él no. Como no consiguió pega, está cesante. Como está cesante, lo sufre y lo pasa mal hoy día y lo va a pasar peor mañana. Esa es la cosa. Entonces ahí hablamos de que es necesario ser solidario. Y con mayor razón, cuando uno conversa con gente joven
en que desgraciadamente le ha metido el bichito individual en la cabeza y le dice, oye, pero estos viejitos de 60, 70, 80 años lo están pasando mal. Dice, bueno, no trabajaron tanto. Existen también, desgraciadamente, esos sectores en nuestro país. Ahora, esto no es responsabilidad individual, esto es responsabilidad de un sistema que me dieron, basado precisamente en el individualismo y en la mirada no solidaria de las cosas. Fíjate que hay estudios muy interesantes que han salido últimamente que hablan de que el neoliberalismo empezó a instalarse en Chile en 1956, cuando se firmó un contrato, un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago en Estados Unidos, en donde ese tiempo trabajaba el mismísimo Friedman, el padre intelectual del sistema neoliberal como lo entendemos ahora. Entonces, de alguna manera se había resuelto en Estados Unidos que estas ideas neoliberales iban a fluir hacia muchos países, en particular hacia América Latina. Y no es casual entonces que nuestro país haya sido elegido como el laboratorio de instalación del neoliberalismo en el mundo. Aquí es donde llevó el neoliberalismo a imponerse en toda la línea, en todos los aspectos de la vida social. Llegamos a ser uno de los países más neoliberales del mundo. Entonces, el objetivo era borrar toda huella de solidaridad en nuestro país. Ahora, afortunadamente, la lucha social en Chile había sido tan importante, tan significativa durante tanto tiempo, que la resistencia a la implantación de esas ideas fue muy dura, fue muy importante. Y creo que durante este último periodo, bueno, muchas de esas fisuras del sistema han aflorado finalmente. Cuando tú recordabas recién los pingüinos del año 2001, los pingüinos del año 2006, cuando uno recuerda las grandes luchas en las últimas décadas, se da cuenta de que no estaba todo perdido, ni mucho menos. Y entonces no es difícil explicarse hoy día, aunque tal vez nadie lo esperaba, cómo fue esta revolución social que está ocurriendo. Se la llama estallido, ese es el nombre que los sociólogos le han puesto en muchas partes, pero digamos, no es un estallido irreflexivo, irracional, es una respuesta social multitudinaria a un problema que se ha arrastrado durante demasiado tiempo. Y entonces no vengan ahora algunos a decir, ¿pero qué pasó? No, si lo que pasó es muy claro. Como lo dijeron los cabros el 18 de octubre, no eran 30 pesos, eran 30 años, en que les prometieron una cantidad de transformaciones que recuperarían el carácter de la sociedad chilena después de la dictadura, pero que esas promesas no fueron verdaderas, no se cumplieron. Y entonces, claro, durante 30 años vivimos una democracia tutelada que mantuvo gran parte de las limitaciones de lo que impuso el sistema neoliberal como régimen político en nuestro país. Teníamos una pseudo-democracia, acuérdense que el binominal terminó hace muy poco, donde era prácticamente imposible cambiar las cosas, porque la presencia de Pinochet se notaba en cada paso que tú dabas. Entonces, bueno, eso se fue acumulando en forma de rabia, por cierto, se fue acumulando como frustración de vida. Y cuando aparece la chispa que puede incendiar la pradera, como decían los chinos en su tiempo, este movimiento que tiene que ver con 30 pesos para pagar en un ticket de metro, se transforma en una protesta contra 30 años de frustración y de insatisfacción. ¿Qué le falta a este movimiento? Le falta tal vez lo que podíamos encontrar en el Chile de los años 60, 70, que era la conciencia clara de a dónde quería dirigirse el movimiento. Este movimiento se expresa, tiene aspiraciones, tiene propuestas, pero todavía le falta aglutinarse en términos de contenido y de dirección. Y en ese sentido es tan importante la demanda de la constitución nueva que se produjo en el medio de este movimiento. La maduración del movimiento llegó a poner en primer lugar algo que mucha gente no entendía, que lo más importante era una nueva constitución. ¿Qué es lo que decían los sectores más conservadores, los más reaccionarios de nuestro país? Bueno, este es un movimiento por dinero, un movimiento por mejoramiento económico, etc. Y empezaron a buscar por ese lado.
y se encuentran con la sorpresa de que el pueblo organizado es más inteligente, es más preparado de lo que creían. Y se encuentran con la sorpresa que la gente dice, ¿sabe qué más? Yo quiero esto, pero todo esto está contenido finalmente en una nueva manera de vivir. Y esa nueva vivir la construimos entre todos y se llama reglas constitucionales distintas. Qué importante lo que ocurrió en Chile, qué tremendamente importante. Esto es una de las cosas que tal vez son más parecidas a lo que era el Chile en los años 70. Estamos O con sea, Patricio. Perdón, adelante, termina, compañero. Termina, compañero, su idea. ¿Perdón? No, termine su idea, compañero, yo lo interrumpí. Ya, no, entonces lo que le quiero decir, la Constitución es tal vez la pata pendiente que quedó del gobierno popular, aquella en la que no alcanzamos a entrar. Y mira lo que es la vida, 50 años después, nuestra gente, el pueblo organizado, que es un pueblo distinto, por cierto, llega a la conclusión de que lo que resume este movimiento y esta aspiración es una nueva constitución. Entonces se obtuvo una tremenda victoria política y social. Y bueno, por algo están todos los esfuerzos del régimen de Sebastián Piñera y los suyos para poner cortapisas, para poner obstáculos al desarrollo del proceso constituyente. Nosotros seguiremos bregando porque ese proceso constituyente sea realmente democrático, sea un proceso abierto, que no tenga limitaciones impuestas por el sistema, pero el avance que hemos tenido ha sido tremendamente importante y hay que cuidarlo mucho, hay que mantenerlo. Don Dalibor Eterovich. Parece que ya nos queda poco tiempo. Dele nomás, alcanzamos por lo menos su reflexión y su pregunta. Sí, un poco pensando en que el antídoto para todos nuestros males parece ser el trabajo colectivo y la construcción de programas finalmente. O sea, hoy día yo insisto que los pingüinos del 2006, que finalmente son los adultos jóvenes del octubre del 2019, sumados a otros pingüinos y a otros jóvenes y adultos mayores que ya a estas alturas no dan más, han puesto una serie de elementos y han puesto las cosas claras en muchos aspectos. Entonces, hoy día tampoco ya se tragan esto de que aparece un iluminado, digamos, y a través de ese iluminado vamos a resolver todos los problemas que requiere el país. Necesariamente hay que volver a pensar que la construcción de programa y la construcción colectiva de proyecto país es lo que necesitamos, que fue lo que finalmente encabezó Salvador Allende, un proyecto de un país, un Chile nuevo, un hombre nuevo. Entonces, hoy día, ¿cómo abordar aquello en estas aguas turbulentas? A propósito de que ayer nuestro partido y el ICAL lanza el libro de la participación del Partido Comunista en el gobierno de la nueva mayoría. No he leído el libro, vi el lanzamiento y el debate que se dio, muy interesante, donde las personas invitadas decían que llamaba la atención, entre otras cosas, lo autocríticos y duros que son los comunistas consigo mismos y con su rol en este gobierno de la nueva mayoría. Y siempre el tema en ese libro es el programa. ¿Hasta dónde fuimos capaces de cumplir ese programa? ¿Cuál fue el rol de nuestros compañeras y compañeros en ese gobierno? Claudia Pascual, entre otros, ¿cierto? Marco Barraza, Yanet Jara. Todos muy bien evaluados por lo demás. Porque entendemos los comunistas que somos parte de un colectivo y de un programa. Por lo tanto, aquí nadie se escapa con los tarros, ni se lleva el cargo para la casa, y dice, no, yo no obedezco a nadie, solo a mí porque el designado o designada soy yo. Eso no ocurre entre los comunistas. Entonces, pero ¿cómo hoy día somos capaces de toda esta majamama que yo le estoy contando, digamos, es llevarla al ejercicio político actual, digamos? Porque finalmente la gran masa que hoy día protesta y que va a volver a las calles tiene que tener como resultado cosas concretas, cambios profundos, reales, cambios políticos efectivos, a pesar de que en su mayoría no quieran saber nada con los políticos, pero finalmente la salida a todos estos problemas son siempre políticos. Entonces,
cómo ir construyendo con nuestra poca representatividad, ¿cierto?, desde los partidos políticos este camino. Claro, esa es la gran pregunta que tenemos que resolver, que ojalá la podamos resolver colectivamente y ojalá pronto. Creo que fue importante el lanzamiento de ayer precisamente porque se trata de examinar de una manera autocrítica y crítica lo que fue nuestra gestión en un gobierno en que se constituyó una alianza de partidos que tal vez no alcanzó a ser la alianza social que era necesaria para ese momento. Fue una alianza más de partidos que social. Yo creo que se hizo un gran trabajo, se hizo un buen avance, pero claramente resultó insuficiente. Ahí hay que hacer la autocrítica de dónde fallamos nosotros, dónde fallaron los demás, qué dejamos de hacer, qué hicimos mal, todo lo que tú quieras. Pero en la gran mirada, que es la mirada que al final cuenta para hacer cosas como la que estamos haciendo hoy día, revisando un poco la historia, desgraciadamente el gobierno de la nueva mayoría no va a marcar un signo de cambio importante o relevante en la sociedad. Creo que, digamos, tuvo más de continuidad que de cambio, aunque se hicieron avances significativos en algunos planos muy sentidos por la mayoría, sin duda. Pero desde el punto de vista de la perspectiva en la cual apuntamos a aquellos que queremos construir algo diferente, bueno, no alcanzó a ser lo que inicialmente esperábamos. Creo que el gran problema de las alianzas está de por medio, saber bien cómo se conjuga la relación entre una alianza social y una política, y conocer a los que son tus posibles aliados y ver cómo puedes influir sobre ellos, a veces de una manera, a veces de otra. Es muy importante y bueno, sacamos la experiencia de aquello. Mirando hacia adelante, yo creo que las cosas se perfilan hoy día de una forma algo distinta. Creo que tenemos muchos motivos para estar optimistas. Hemos construido, si tú quieres, un bloque político, pero que representa una mirada social, que está en la unidad por el cambio, que se ha expresado también como la lucha por el Chile digno. Es decir, estamos pensando en una constelación de organizaciones y de partidos que tienen una mirada que va mucho más allá de lo que era la mirada, en cierto modo, muy apretada todavía de la nueva mayoría, y en que han ido quedando claras cuáles son las necesidades de nuestro país desde el punto de vista programático. Así como durante el periodo que estamos conversando de la Unidad Popular había 3 ejes programáticos claros, que eran reforma agraria, nacionalización de los minerales y desarrollo de la industria nacional. Hoy día uno puede saber que en la medida en que estamos integrados en un mundo global, necesitamos disponer de nuestros recursos para lo que nosotros queremos hacer. Y tal vez ese es el centro de un nuevo programa, de un nuevo modelo de desarrollo. Superar lo que se llama en economía el extractivismo, que es lo que hacemos en Chile. O sea, si tú le preguntas a cualquier vecino o vecina, porque las cosas hay que verlas no solo académicamente, hay que verlas de manera simple. ¿Cómo vivimos los chilenos? Bueno, hay un sector muy pequeño de los chilenos que explota el cobre. Es un sector pequeño, sin duda. Los trabajadores del cobre son 250.000 en total, comparado con los casi 10 millones de trabajadores de la fuerza de trabajo. Es poco, pero producen mucho. Y con eso que se produce, una parte va al Estado o va a otros grupos económicos. Con esa parte, el Estado paga lo que tiene que pagar y los grandes importadores, que son parte de los beneficiados por ese cobre o esos metales, importan desde terceros países los productos completos. Y tenemos en Chile entonces un sistema de ganancia comercial impresionante, en que todos los excedentes se invierten en traer productos hechos en un tercer país. Yo les daba el ejemplo del alambre de cobre, por citar a uno. Pero fíjense que Bolivia, que es un país de menor desarrollo relativo que Chile cuando estaba Evo Morales, descubrió que tenía un enorme yacimiento de litio e inmediatamente dijo: me asocio con los alemanes y hago baterías de litio,
Pero no solo las baterías. Vamos a empezar a hacer autos eléctricos en Bolivia. A ver, y los chilenos nos hemos llenado la boca durante tantas décadas hablando de lo bien que estamos, pero no se nos ocurre siquiera pensar en algo así. Entonces, eso es el extractivismo, contentarse con vivir de la explotación de lo que la naturaleza nos dio. Y bienvenido sea que la naturaleza nos dio tanto. Tenemos tantos recursos que ya quisieran otros y que no los tienen, que trabajan duro para tenerlos. Nosotros los tenemos, los sacamos fácilmente, pero luego un puñado de poderosos se apropia de la mayor parte de la ganancia que producen esas riquezas que Chile tiene. Ese es el problema. Entonces, nuestro programa hoy día tiene que apuntar a superar el extractivismo, a recuperar para Chile el dominio efectivo de su recurso natural. No estamos en contra de que haya inversión extranjera, de que haya empresas privadas, no, pero sometidas a reglas estrictas, en que prevalezca el interés nacional por encima del interés privado, sin duda. El ejemplo más claro, ¿cuál es? 1/3 del cobre, propiedad del Estado, le da al Estado más que los 2/3 propiedad privada. Alguien está ganando mucho, que no es el dueño de los recursos, que es el Estado chileno, pero alguien está ganando mucho, ¿no? Y si ustedes lo ven en el litio, miren lo que está pasando con el litio. ¿Por qué el señor Leroux, Ponce Leroux, tiene el dominio del litio? ¿Por qué no se le pudo quitar durante el periodo que vivimos recientemente? Si es un escándalo que sabemos de dónde partió, de un regalo que le hace Pinochet a su yerno de entonces. Y bueno, eso se santifica, y el litio, un mineral estratégico que tiene un enorme futuro para la industria de la electrificación en el mundo, bueno, ahí pertenece a un grupo privado que ha hecho una inversión importante con otras empresas privadas del mundo. Pero ¿cuánto gana el Estado de esa asociación? ¿Qué podemos decir que va a ser de dominio de los chilenos en términos de una industria que dé empleo, que dé riqueza? Ese es el problema. Entonces, cuando hablamos del nuevo modelo de desarrollo, ponemos en el centro la superación del extractivismo, es decir, la entrega vil de nuestros recursos naturales. Lo que nos pasa con el pescado, lo que nos pasa con la madera. Fíjense, yo ponía el ejemplo el otro día en una conferencia. En Chile, la mayor parte de los muebles de madera que se compran son importados de países que hacen muebles con las astillas que vende Chile a esos países. Yo no tengo nada en contra de vender astillas y tampoco culpo a esos países de exportar muebles hechos. Los muebles hechos en Dinamarca, en Suecia, que compramos en el Sodimac o en algún supermercado, son buenísimos. Pero la pregunta es tan simple como esta. ¿Y no podemos los chilenos hacer buenos muebles y baratos? Por último, asociándonos con algunos de estos caballeros. ¿Por qué tenemos que venderle la astilla a precio bajo para después comprar un mueble a precio alto y permitir que un importador se gane la diferencia, que hace que el chileno tenga que comprar con tarjetas de crédito? Y entonces el país está entregado finalmente a un financista que financia esa tarjeta de crédito para que tú y tú estén endeudados. Y tenemos una de las tasas de endeudamiento más altas del mundo, teniendo la riqueza que queramos. Pasó por Chile hace algún tiempo un distinguido profesor de la Universidad de Oxford y un coreano, no era de Oxford, era de Harvard, perdón. Y este coreano dice, coreano del sur, dice, ustedes son lo que son porque ustedes no han querido ser distintos. Todo lo que tienen que hacer es aprovechar sus recursos. Lo dice un hombre que no tiene nada de marxista, nada de socialista, es un distinguido profesor, pero que sabe de economía. Y dice, miren el ejemplo de mi país, Corea, uno de los países industriales más importantes del mundo de hoy. Todos compramos productos coreanos. ¿Cuáles son las materias primas de Corea? Ninguna, todos lo compran, entre otros a Chile. ¿Qué es lo que tienen? Una disposición mental, una cultura nacional que fue impulsada desde el Estado coreano para producir y generar valor.
en su producción. Después veremos cómo se distribuye ese valor. Uno puede criticar al régimen coreano por A, B o C, pero lo hicieron. Y la pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer los latinoamericanos? ¿Por qué no lo podemos hacer los chilenos? Esa es la gran pregunta que flota en el ambiente de hace 50 años. Y ya es hora, decimos nosotros, ya es hora de resolverlo. Entonces estamos proponiendo un nuevo modelo de desarrollo, una forma distinta de hacer política, que permita que se vaya consolidando un gran movimiento, que es muy amplio, que probablemente es mucho más amplio que hace 50 años, que incorpora todas las capas sociales que están por los problemas nuevos de hoy, los problemas globales que se llaman, están las reivindicaciones de la mujer, están las reivindicaciones originarias, las de los migrantes, las ecológicas, eso sumado a la reivindicación de clase, de las clases desposeídas. Y tenemos que ser capaces de hacer la alianza social, el movimiento social y expresarla políticamente para lograr reconquistar posiciones y avanzar. Ese es como el mensaje que nos deja Salvador Allende, y creo que cuando uno lee su mensaje final, está hablando exactamente de esto. Muy bien, pues. Hemos llegado allá al final de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, viernes 26 de junio, recordando la figura señera del compañero presidente Salvador Allende, un par de meses de celebrar los 50 años del gobierno de los trabajadores del triunfo de la Unidad Popular, y lo hemos hecho en la compañía de don Patricio Palma, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, ex personero de la Unidad Popular. Así es que para nosotros ha sido una tremenda satisfacción, un gusto, compañero, y ojalá nos podamos volver a encontrar en una futura oportunidad, porque quedaron temas, además que el cincuentenario partió hoy día y hay mucho más que conversar, y de la contingencia también, que no es menor. Lo que fue la revolución chilena, esta revolución con vino tinto y empanada, como decía Salvador Allende, cuando en un mundo donde estas ideas llegaban al poder a través de levantamientos guerrilleros, armados, Allende mostró una vía diferente, la vía chilena, el socialismo que se llamó. Quedaron hartos temas que conversar. Ojalá nos podamos reencontrar, pues, don Patricio. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes y, por supuesto, con los oyentes de este programa, que ahora son oyentes y videntes también. Exactamente. Y, por cierto, dispuesto a encontrarnos cada vez que a ustedes les parezca conveniente hacerlo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Patricio. Don Dalibor, su despedida. La mano. No, agradecer una vez más a Patricio nomás y bueno, concluir que finalmente que la conmemoración del cincuentenario del gobierno de la Unidad Popular tiene mucho que ver con lo que nos pasa en estos días, tiene mucho que ver con la realidad que vive el pueblo chileno, y ese es la tarea de nuestro partido hoy, relevar aquello, y en lo posible, pues influir, avanzar, coordinar, intentar hacer lo que esté a nuestro alcance para que más temprano que tarde podamos retomar un sistema realmente democrático y un Chile mucho más justo y mucho más humano. Así que con eso yo me despido y agradezco una vez más a Patricio la posibilidad de haber estado con nosotros. Y a ustedes los invitamos no para el lunes, porque el lunes es feriado y nos vamos a tomar el feriado, a ver si hacemos la reunión que tenemos pendiente ese día. Y para el miércoles entonces 2 de julio a reencontrarnos nuevamente en las ondas radiales de Nuevo Mundo Patagonia, a través también de internet en el www.Nuevo Mundo Patagonia y a través de nuestras redes sociales en una nueva edición de Primera Línea. Chao. Buenas noches. Chao, chao.